Vamos a hablar del tema de, el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Entonces, bueno, elegí esta nota. Yo ya lo había leído hace ya tiempo, cuando recién estaba metiéndome a estos temas de geopolítica. Pero bueno, quería aquí tener la nota para que no piensen que me estoy inventando todo, peregrinos. Entonces, bueno, la nota se llama ¿Qué dice el artículo 5, la cláusula de asistencia mutua del Tratado de la OTAN y en qué se diferencia del artículo cuarto? Entonces, bueno, si un miembro de la OTAN es atacado, los demás estados de la alianza prometen brindar asistencia, pero no tienen que hacerlo. Aquí una breve explicación del núcleo de la llamada cláusula de asistencia mutua. Entonces, bueno, esto es muy importante. Entonces, aquí es una cita, me parece. El portavoz del Pentágono. Ok. Dice, cuando se trata del artículo 5, lo tenemos muy claro. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. El territorio de la OTAN se interpreta a todos los países miembros al bloque. Así reaccionó un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la madrugada del miércoles ante la noticia de que se había producido una explosión de causa desconocida en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Eso dijo el portavoz, que se refería al artículo 5 del Tratado del Bloque de la OTAN. Las partes convienen en que un ataque armado contra uno o contra varios de ellos asedido en Europa o en América del Norte se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y mantener la seguridad de la región del Atlántico Norte. O sea, básicamente es en el momento en el que un país del bloque de la OTAN se ha atacado, en ese preciso momento los demás países, la responsabilidad que tienen es brindarle el apoyo al país atacado para defenderse de ese país que fue que lo atacó. Entonces, bueno, se requiere una decisión unánime. No es nada más que, ok, ya atacaron a un país, vamos a atacar al que lanzó el misil o al que está atacando. Entonces, bueno, se requiere una decisión unánime. Lo más importante para la alianza es la primera fase, que se considera una garantía de asistencia. Un ataque a un miembro del bloque de la OTAN, en este caso Polonia, se considera un ataque a toda la alianza. Polonia tendría que decirle a la OTAN si fuese necesario, cosa que ya hasta estos momentos ha sido negado, pero en el video del día de hoy de las 10 de la noche, peregrinos, les platico todos los detalles de lo que pasó entre Polonia y Ucrania por este tema de los misiles. Dice, los países de la OTAN decidirán por sí mismos qué asistencia proporcionarían. No se contempla una escalada automática, ni tampoco un contraataque automático contra el atacante. El caso debe decidirse políticamente por unanimidad de la alianza. También hay que recordar, peregrinos, que el bloque de la OTAN es un bloque militar defensivo, y eso tiene que quedar bastante claro, porque en la historia la OTAN no ha atacado a un país si no ha venido un ataque primero a alguno de sus miembros. Por eso este argumento que tiene Vladimir Putin de que atacó a Ucrania o invadió Ucrania, tomando como argumento el hecho de que Ucrania, o bueno, varios países se habían adherido al bloque de la OTAN, pues ese argumento carece de legitimidad cuando los países, o sea, la OTAN no va a decirle a un país que se meta al bloque. Es el país, el que sea, el que pide adherirse al bloque. Y después de ahí hay una serie de requisitos que el país que pide adentrarse al bloque tiene que cumplir, como ser un país con una democracia sólida, ser un país que su sistema económico esté basado en el libre mercado y en el capitalismo, y por supuesto el más importante,
el más importante es uno de los ejércitos, o sea, el país que está pidiendo entrar debe de tener un buen ejército, no de los mejores, pero un buen ejército sólido, con poderío, porque también el bloque de la OTAN no da caridad, o sea, necesita también que el país que esté entrando, pues represente también un beneficio para todos aquellos países que están ya dentro del bloque. Dice, la fórmula de que se defiende cada centímetro del territorio de la OTAN se ha escuchado una y otra vez entre los políticos de los países de la OTAN desde el comienzo de la guerra rusa contra Ucrania. El incidente en Polonia ha puesto a prueba lo que realmente significa esta decisión. Dice, hasta ahora el artículo 5 del Tratado de la OTAN solo se ha utilizado una vez, tras los ataques terroristas de Al Qaeda en Nueva York, Washington y Pensilvania, cuando se cayeron las Torres Gemelas, pues el 11 de septiembre del 2001. La OTAN declaró el ataque a Estados Unidos como un ataque a la alianza. En consecuencia, Estados Unidos fue apoyado, y aquí es muy, muy importante mencionarlo, fue apoyado en la lucha contra los terroristas y la ocupación de Afganistán por una misión militar de la OTAN. Esto último, sin embargo, no sucedió sobre la base del artículo 5 del Tratado de la OTAN, sino como un mandato de las Naciones Unidas. Entonces, por eso cuando se refiere a Medio Oriente y a lo que hizo Estados Unidos, que a mí me parece, pues, demasiado lamentable que se llegue a esos extremos, sea Estados Unidos o sea Rusia. Aquí la gran diferencia cuando alguien dice que, ok, tú estás en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero no dijiste nada cuando invadió Estados Unidos a Medio Oriente. Bueno, hay que decir que muchas de las ocupaciones que tuvieron lugar en Medio Oriente, que no fueron puestas aquí a prueba por el artículo 5, fueron consensuadas desde las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas de alguna forma aprobaron esta guerra contra el terrorismo porque se supone, o lo que argumentaba Estados Unidos en la Asamblea de la ONU, era que no estaba haciendo un ataque contra Estados Unidos únicamente, sino el mundo occidental. Esto tardó tiempo hasta que empezaron también ataques contra el Reino Unido y contra Francia, también España. Entonces fueron los primeros países que apoyaron a Estados Unidos con su invasión pues para acabar con el terrorismo. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros países que apoyaron, también por supuesto Alemania, pero justamente aquí en el artículo 5 y 4 y viendo las diferencias, vamos a ver por qué no apoyaron todos los miembros del bloque de la OTAN a Estados Unidos en aquel entonces. Dice, no todos los ataques al territorio de un miembro del bloque de la OTAN o a sus soldados conducen automáticamente a la activación de la garantía de asistencia, es decir, para el artículo 5. Cuando unidades sirias atacaron en la zona fronteriza con Turquía a soldados de ese país de la OTAN, es decir, a soldados turcos, la alianza indicó a Turquía que la invocación del artículo 5 no tendría posibilidades de éxito en este caso. Turquía tiene el segundo ejército más grande del bloque de la OTAN, y eso también, yo sé que muchas personas no lo saben, peregrinos, pero el segundo ejército más grande que tiene la OTAN no es el francés, no es el británico, no es el canadiense, es el turco. Entonces, bueno, Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN y podría defenderse a los ataques sirios por sí mismo. Hasta ahora, en el caso de Turquía, solo ha habido consultas sobre amenazas en virtud del artículo 4 del Tratado del Bloque de la OTAN. O sea, se ponderan pues varias cosas aquí. Entonces, Polonia también tiene un muy buen ejército, tiene muy buen armamento, entonces inclusive se decía que la OTAN podría, en el dado caso de que Polonia hubiera decidido apoyar a Ucrania en contra de Rusia, se decía que inclusive en este caso la OTAN diría que no iba a ayudar a Polonia, ya que Polonia tiene un muy buen ejército. Entonces, en el caso, bueno, aquí ya me estaba adelantando. En el caso actual de Polonia se consideraba probable que se convocasen consultas formales en virtud del artículo 4 del Tratado de la OTAN. Tales consultas se contemplan cuando un estado del bloque de la OTAN se siente amenazado en su soberanía o por posibles atacantes, pero Polonia se ha abstenido a convocarlas. O sea, obviamente no es que caiga un misil y pues inmediatamente el bloque de la OTAN va a atacar al país dueño de ese misil, sino que pues, obviamente hay un análisis, una investigación que ya se hizo
y que se supone sí, bueno, es que no me quiero adentrar en eso porque les voy a decir lo que hablo en el video del día de hoy. Entonces, véanlo a las 10 de la noche, peregrinos, no se lo pierdan. Porque si les digo aquí ya todo eso, pues ya no me van a ver al rato y pues no. Entonces, bueno, a ver, ok. Entonces, en el caso actual de Polonia, esto ya, por cierto, la cita del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es más extensa. La disposición final dice, bueno, ya, aquí básicamente era lo que les quería decir. El artículo cuarto se basa está basado en la investigación y en la prevención de un conflicto. El artículo 5 ya dice directamente que el bloque tiene que entrar a defender al país que ha sido atacado. Entonces, mañana pienso hacer una transmisión para hablar específicamente de este tema a fondo, del de Polonia, de sus misiles y todo, pero el día de hoy a las 10 de la noche, peregrinos, no se pueden perder el video porque voy a estar hablando de este tema, de casi una tercera guerra mundial que se desata el día de ayer, peregrinos. Yo cuando vi la noticia, porque estoy suscrito a varios periódicos, a varios medios internacionales, yo cuando vi la noticia, yo les prometo que dije, híjole, se va a desatar la tercera guerra mundial. Porque pensé que sí había sido, sí, un misil, o sea, no a propósito, que había sido enviado de Rusia a Polonia, pero que bueno, déjenme les digo que Zelensky, esto se los voy a adelantar del video del día de hoy, pero prométanme que lo van a ver. Si no me voy a sentir mal de haberles dicho algo. Pero bueno, al parecer Zelensky es el más enfadado de todo esto, porque para Zelensky, en el dado caso de que la OTAN fuera a entrar, pues el más beneficiado era Zelensky. Entonces, como que Zelensky para nada le gustó el hecho de que la OTAN dijera pues que no iba a entrar que no iba a entrar finalmente a defender bueno, no a defender a Ucrania, sino a atacar a Rusia.